Shabbat Shalom, hermanos. El día de hoy me corresponde a mí nuevamente la parashá. La parashá del día de hoy se llama Vayakhel, es la parashá número 22. Significa Él reunió. Está comprendida en el libro de Éxodo entre el capítulo 35 y el capítulo 38. Esta parashá es relativamente corta y es un repaso de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Lo que trata es que el Señor primero comienza reuniendo al pueblo y les ordena que de nuevo les recuerda observar el Shabbat. Eh, Cuestión acá curiosa, revisando en lo que es el primer pacto, sin contar del nuevo pacto para acá, 12 veces el Señor nos confirma y nos insiste en el mandamiento de observar el Shabbat. Es importante para Él que nosotros tengamos nuestro día de reposo, ya que así nosotros tendremos un día completo para dedicárselo a Él. Se me pasó la vez pasada decirles que vi una interpretación por ahí que decía, no, es que miren que el Señor en la palabra siempre dice que es un día de reposo, es un día de reposo, pero no dice qué día es. No, entonces por eso uno puede escoger el día que uno quiera y ese día dedicárselo al Señor. De esa interpretación que toman de esa manera no termina siendo válida guiándose con lo que está escrito, ya que el Señor ordena que en el día de reposo nosotros nos congreguemos. Si fuera como dice esa persona, que el día de reposo es cuando uno quiera, entonces uno no se podría congregar porque el día de reposo de los otros es cuando ellos quieran. Además, Él dio un orden desde la creación, desde el primer día que fue que hizo que se manifestara la luz, hasta el séptimo, que fue cuando reposó. Eso indica que el séptimo día es el día de reposo, no es el día que uno quiera dedicarle a Él. De esta manera, nosotros nos santificamos, o sea, nos apartamos un día, todos en congregación, para dedicárselo a Él. No es cuando uno quiera. Sigamos acá con la parashá. La parashá sigue. Bueno, eh, cuando Moisés le solicita al pueblo donaciones, de nuevo un repaso ya, le solicita al pueblo donaciones para la construcción del tabernáculo. Y el pueblo hace sus donaciones. Miren esta cuestión acá, que de lo que pidió se recibió todo y muy rápido, y de hecho hasta más. Tanto así que Moisés le tuvo que decir al pueblo, ya hemos reunido lo que necesitamos, ya está todo completo. Miren que todo lo que donó el pueblo fue resultado de lo que ellos recibieron cuando salieron de Egipto. Es decir, estos recursos que fueron donados fueron resultados de la redención que recibió el pueblo al liberarse de la esclavitud. Veamos acá que esto lo equiparamos a la redención que
Yeshua consiguió por nosotros al momento de su sacrificio perpetuo. Yeshua, Dios, Jesucristo consiguió estas riquezas de la gracia, las cuales nosotros necesitamos para edificar su cuerpo, que es la iglesia. Vámonos acá al libro de Efesios, capítulo 4, desde el verso 7. Mire qué dice acá: pero a cada uno de nosotros se nos concedió la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. No es como dicen los católicos, no, que descendió a los infiernos y subió al tercer día, no. Esto que descendió al Seol, literalmente en el entorno en que se maneja esa expresión, primer siglo de, o sea, del cristianismo, en ese entorno histórico, descender al Seol significa morir. No es que haya bajado al infierno, porque el infierno es otra cuestión. Esa pinta que nos dan del infierno, no, que todo el fuego, los diablitos con los cachitos y los trinches, ¿no? ¿Qué? Eso no es así. Eso es una concepción grecorromana, equiparando al infierno con el Hades, con esa cuestión, que están los demonios asusando a la gente con los trinches, no. En la Biblia explica clarito que cuando uno se muere, la muerte es cesión de actividad. No pasa nada, uno no existe más. No es que sale el Gasparín y que queda por ahí andando, puyando a la gente, jalándole los pies. No, eso no es así. Los miedos, los demonios de cada uno. Esos son los que jalan los pies. Cuando uno se muere, cesa toda actividad, uno se vuelve polvo, hasta el momento en que el Señor reconstruye eso y nos levanta. Él vuelve e inserta el aliento de vida, y como ese polvo es creado de vuelta por Él, tiene todos los mismos recuerdos que teníamos acá cuando estábamos vivos, y ya después que levanta el cuerpo, Él lo transforma en un cuerpo perfecto. Y al momento de transformarnos en un cuerpo perfecto viene el momento del juicio. Abre los libros de la vida, tal como está en Apocalipsis. Los que están anotados pasan a la siguiente fase, que es la Nueva Jerusalén. Los que no van al lago de fuego y azufre, al sufrimiento perpetuo. Y ahí van a tirar a los demonios y a Satán, al acusador. Ese es el infierno. No es que los demonios esos van a estar con trinchecitos chuzándonos, ellos también van a sufrir con los que están condenados a eso. Y ellos saben que ellos van a terminar en ese sufrimiento eterno, y por eso tratan de jalar a todo el que se pueda para ellos no quedarse solos ahí. A punta de engaños, de mentiras, que hacen que la gente crea. Y se aprovechan de la debilidad humana de la carne para hacernos caer más rápido y terminar ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Cómo lo evitamos? Colocando todo nuestro actuar en Dios, usando como base la palabra que Él nos dio, estas leyes que nos dio, que nos guardan de ese mal futuro. Pero tengamos en cuenta algo, no confiemos
en nuestras obras, porque no por nuestras obras somos salvos. Nosotros somos salvos por este regalo de la gracia que Él nos dio. Y este es un regalo que hay algunos que discrepan con nosotros, pero esto es un regalo que no se pierde. Uno no pierde la gracia, uno no pierde la salvación. El Señor desde el principio de los tiempos tiene escrito en ese libro de la vida que mencioné quiénes son los que están para salvación y quiénes son los que están para perdición, quiénes son los que van al lago de fuego y azufre. Y no es que, ay, es que él era creyente, pero se portó mal y perdió la gracia. No, eso es que no fue salvo desde un comienzo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar al Señor por discernimiento y siempre orar para que Él en su infinita sabiduría haya escrito los nombres, nuestros nombres en el libro de la vida y también los nombres de nuestros seres queridos. Nosotros no queremos que nadie se vaya a perdición. Y por eso es algo que no podemos decir que la gracia se pierde. Tenemos que ser salvos, tenemos que perseverar en esta gracia. Y no es como dicen por ahí, comamos y bebamos que el mundo se va a acabar, que mañana moriremos. No, nuestro fin es mostrarle al resto de personas, hey, el mundo se va a acabar, vas a morir. ¿Cómo quieres que te vaya después de la muerte? O si le dicen a uno, es que esa cuestión de la religión, uno no sabe qué pasa después de que se muere. Bueno, coloquemos el caso de, no recuerdo quién fue el que expuso esto. Tenemos dos opciones acá y otras dos por acá. Dios existe, esta opción. Dios no existe. Y tenemos nuestro comportamiento de este lado. Seguimos su palabra, nos aferramos a sus mandamientos, hacemos lo que Dios quiere. O hacemos lo que nosotros queremos, comamos y bebamos y disfrutemos de la vida a modo carnal. Bueno, si nos portamos como queramos y el Señor no existe, Dios no existe, bueno, nos morimos y todo bien, no pasó nada. Quedamos ahí en la nada. Si nos portamos bien y, y Dios no existe, bueno, lo mismo, no pasó nada, pero nos sentimos tranquilos en nuestra conciencia que vivimos una vida buena. Ahora veamos, nos portamos bien, Dios existe, salvación, vida eterna. Pero si nos portamos mal y Dios sí existe, ahí la cosa está fea. Sufrimiento eterno en un cuerpo que no puede morir, que uno no se puede desmayar ni siquiera del sufrimiento, sino que le toca a uno aguantarse el dolor conscientemente todo el tiempo, por la eternidad. ¿No? Entonces, ¿cuál es la mejor opción de esto? Entonces ahí dejamos esa opción, lo exponemos así. Ya las personas tomarán la decisión que ellos quieran, en teoría, pero a la final el Señor es el que ya tiene escrito quién es el que está para perdición, quién es el que está para salvación. Veamos acá en Mateo 6:1. A ver qué nos dice. Mire que dice Mateo 6:1.
guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que están en los cielos. Uno no sabe si estos israelitas que dieron esas ofrendas fue para, mira todo lo que di. Así como hacían los fariseos en el tiempo de Yeshua, quedaban así, hacían sonar el shofar para que todo el mundo volteara, mira el fariseo va comprando la salvación. Va no tanto comprando la salvación, sino que todo el mundo viera, oh, miren cuánto ofrenda el señor fariseo. Echó 425 lingotes de oro en el pozo de las ofrendas. En cambio, miren el caso cuando el Señor exalta a la viuda pobre, que es posible que haya trabajado todo el día y de ese trabajo que hizo todo el día solamente recibió su monedita de cobre. Y ella tomó su monedita de cobre y la dio como ofrenda. Esa ofrenda valió mucho más porque dio todo lo que tenía. Y no los 425 lingotes de oro que le sobraban. Esa viuda probablemente no haya quedado desamparada. Entre los mismos discípulos hayan hecho una recolecta, como se dice acá popularmente, hicieron la vaca, la sustentaron. Ellos estaban ahí, la tuvieron que haber sustentado. Y miren que el Señor de esa manera busca ayuda en los lugares que uno menos espera. Que iba a esperar esa pobre viuda que pensó, bueno, quedé sin comida, vamos a y recibir toda esa ayuda de solamente porque el Señor la vio, qué bonito. Nuestra ayuda viene de Dios. Él es el que pone las ayudas para cada uno en el momento en que uno lo necesite. Y por eso tenemos que estar conscientes de la ayuda que viene de Él. En cambio, veamos que por el otro lado, la motivación de las otras personas de ofrendar vino de un corazón dispuesto a ello. Quisieron ofrendar porque les nació. Vamos acá a Romanos 12. A ver. Romanos 12. Qué pena, se me perdió. Verso 11. 12, verso 11. Bueno, en lo que requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando hospitalidad. De esta motivación que el Señor pone en nosotros, viene nuestro deseo no solamente de ofrendar al Señor, sino de ofrendar a nuestros hermanos en necesidad. Mire, cuando uno pasa necesidad, uno a veces se le olvida que el Señor está ahí para nosotros. Es difícil dedicarle al Señor cuando uno se siente oprimido. Pero en esos momentos de opresión es cuando más debemos acordarnos de Él. Porque también cuando estemos bien, nos va a pasar lo mismo, nos vamos a olvidar del Señor. Y también en ese momento tenemos que
acordarnos de Él y ayudar, así como Él nos ayudó, como a través de nuestros hermanos. Miren cómo toda esta cuestión, día de reposo, para que nos podamos recuperar, y así con esta recuperación y de dedicación al Señor, nos da la motivación de contribuir y volviendo acá al tema de el día de reposo, eso es algo con lo que el Señor peleó con los maestros de esa época. De hecho, vamos aquí al principio de la parashá. Aquí capítulo 35. Mire, capítulo 35, Éxodo 35, comienza Moisés, reunió, ahí está la palabra de la parashá, a toda la congregación de los hijos de Israel les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo sería día santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que él hiciera el trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de nuestras moradas el día de reposo. Entonces, ¿qué pasa con los rabinos de esa época? Mira, él encendió una vela el día de reposo. Como encendió una vela, decía, cogió un fosforito y la prendió. Ya por eso tiene que morir. O ahora, ¿no? Que prendió un foco ya. Ya por eso está violando el día de reposo. Se les olvida el contexto en el que estas palabras están escritas. Vámonos al desierto con los israelitas. ¿Qué significaba encender fuego en esa época? Significaba salir de la tienda, rebuscarse en el desierto 4 palitos de madera, llevar esos palitos de madera y darles hasta que prendiera eso. Eso sí es un trabajo, eso es un camello. No lo es prender una vela, no lo es encender un foco. Y eso fue lo que Yeshua les decía a ellos, no pongan cargas en el pueblo que ustedes mismos no pueden levantar. Otro ejemplo es acá algo que pasó en la época de los macabeos. Mire qué pasó en la época de Macabeos. Esto fue en el segundo siglo antes de Cristo, cuando comenzó la invasión griega por parte de Antíoco Epifanes IV. Y esta invasión, como ellos sabían las costumbres de los judíos, invadieron un Shabbat. Como los rabinos estos les decían, ay, que no podemos hacer nada en Shabbat, no se defendieron y los mataron. El sacerdote de Matatías vio esto y murieron alrededor de 1000 personas porque no se quisieron defender en Shabbat. Nosotros tenemos un mandamiento antes del reposo que es preservarás la vida. Si nosotros no peleamos, nos matan. Y ahí sí estaríamos violando más el mandamiento. Entonces por eso se decidió que es válido defenderse en Shabbat. Ay, uy, no. Yo sé que es Shabbat, pero mi vida pesa más que el reposo. Si no vivo, no puedo reposar. Así de sencillo. Y así él se lo restregaba a los fariseos. Hey, tú estás en Shabbat y ves que tu animal de carga se cae en un hueco. Ese animal de carga es tu sustento. Tú no lo vas a dejar morir. Así es. Y por eso, o sea, uno no puede
en Shabbat evitar su sustento. Uno le ora al Señor, Señor, dame la oportunidad en un futuro de poder sustentarme sin necesidad de sacrificar el día de reposo. Entonces, ahí está la cuestión. Nuestro sustento viene del Señor. Ya Él después nos dará la libertad, la oportunidad de poder trabajar 6 días y descansar el día que es, no el día que nosotros querramos, porque es el día, no el día que es. Ya, para terminar, la parashá termina explicando cómo Bezalel y los artesanos construyen todo. Nos muestra que la parte interior del tabernáculo, la mayoría todo era de oro, y lo exterior era de bronce. ¿Por qué? Digamos que por la pureza del oro era un material único y a la vez frágil, por eso tenía que estar todo bien guardado. Tengamos en cuenta algo, no sé si los que sepan acá de cuestiones de oro, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de todo lo que está, todas las prendas de oro son de 18 quilates. ¿Cómo así? ¿Qué define eso de los quilates? Define el nivel de pureza del oro. Ajá. El oro más puro es de 24 quilates. Pero ¿por qué todas las prendas están hechas de 18? Porque el oro puro es bastante frágil. Entonces por eso se requiere de impurezas para bajarle a por lo menos 18 para que aguante. Si no, a una cadenita de oro uno le da un mal golpe y enseguida se deforma. De esa manera todo lo que era consagrado al Señor, si era de oro puro, por eso estaba bien guardadito. Ajá. Y por eso fue que el artesano Bezalel pudo hacer un candelabro de casi 2 metros a martillo. Porque el oro es bastante maleable, es dúctil. Bueno, el dúctil es cuando se funde, tiene un punto de fusión relativamente bajo. Pero el Señor le solicitó que se mostrara el trabajo en la menorá a punta de martillazos. Y ustedes leen los detalles que tiene la menorá, no fue algo fácil. Primero darle forma y después detallarlo. Eso muestra, o sea, la menorá es el símbolo de la luz, porque la menorá se pone enfrente de los 12 panes de la propiciación. La menorá simboliza al Mesías, a Yeshua, y los 12 panes a las 12 tribus. Y todo lo que pasó Yeshua, todos esos martillazos, latigazos, golpes que llevó, para formar lo que es la figura de la salvación al pueblo. Y lo de afuera, bueno, de bronce, que el bronce es ¿qué es el bronce como tal? Es prácticamente cobre con un poquito de estaño. Y también ahí tenemos algunas cuestiones que el Señor no nos quiso explicar en ese momento. La pila de la propiciación era donde los sacerdotes llegaban y se lavaban. Ajá. Ya recientemente fue que se descubrió las propiedades astringentes del cobre. ¿Qué pasa cuando el agua se vierte en el bronce? El agua se ioniza y al momento de ellos meter las manos, esa agua ionizada mata las bacterias. Entonces, mire, sabiduría de Dios en ese momento, no les dijo para qué era eso, sino que háganlo así ya, ustedes no se van a dar mala vida. Y así como otros mandamientos que ya he dicho, no mezcles lana con lino. ¿Por qué? Porque la lana con lino se restriegan, genera estática, y la estática genera electricidad y se prenden. Y cuestiones así.
Ujú. Sí, cuestiones que uno no sabe el por qué, pero él sí sabe y después ya lo que terminamos descubriendo. Entonces, conclusión, seguir la voluntad del Señor, reposar de acuerdo a como Él nos manda, para que ese reposo nos haya descansado y podamos tener la motivación de servirle a Él día a día. Y de ese servicio, no solamente le servimos a Él, sino a nuestro prójimo. Y qué más bonito servir al prójimo que indicarles que tienen un futuro que pinta bien y otro que pinta mal. Les aconsejamos que cojan el futuro bueno, pero puede que piensen que la decisión es de ellos, pero a la final ya el Señor nos tenía guardados para su salvación. Oremos, hermanos. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que has puesto frente a nosotros los caminos de verdad, Señor, para que nosotros podamos escoger qué es lo mejor para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ilumines constantemente para guiarnos, Señor, en este mundo lleno de vicisitudes, en este mundo lleno de tropiezos, para así, Señor, poder evitar y mostrarle a nuestros seres queridos que este camino de tropiezos los puede llevar a perdición y a sufrimiento eterno. Ayúdanos a nosotros, Señor, también a mantenernos en el cerco de tu palabra. Somos imperfectos, Señor, y puede que fallemos, pero coloca en nuestro corazón el verdadero arrepentimiento para poder, Señor, sentirnos salvos en tu gloria. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén.